Amigos, continuamos con Argumentos, seguimos conversando con Kemi Seba, líder panafricanista y ensayista, quien en esta edición de Argumentos nos apoya en la traducción porque su lenguaje de origen es francés, así que ustedes allí muy atentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio y también de dejarnos sus preguntas y sus comentarios, así como los saludos de distintos estados de nuestro país. Retomamos la entrevista. Kemi Seba participó recientemente en la cumbre de los BRICS. Kemi Seba a participé récemment dans la cumbre de BRICS. Esa participación fue también como representante de la ONG que usted lidera, panafricanista. Quería preguntarle cuáles son, digamos, esos objetivos que ve realizados por parte de los países miembros de los BRICS. Je voulais vous demander, c'est lesquels les objectifs de ces pays qui participent dans les BRICS. L'objectif du sommet des BRICS et des pays qui participent aux BRICS, c'est de contribuer à l'élaboration d'un monde multipolaire. La misión de estos países de los BRICS es contribuir a la construcción de un mundo multipolar. Et de faire en sorte de pouvoir résister au nord global. Y hacer un frente que resista al norte global. Notre ONG Urgence Panafricaniste, Nuestra ONG Urgencias Panafricanistas, qui est un mouvement de libération qui est en train de contribuer à la chute de l'influence française en Afrique, que está haciendo todo para contribuir a la salida de la influencia francesa en África, a été invité en tant que structure observatrice au sein du sommet des BRICS. Ha estado invitada a esta estructura del BRICS como un observador. Il est important qu'on comprenne que les BRICS n'est pas simplement un sommet, c'est aussi un état d'esprit. Y hay que entender que los BRICS no solamente es una reunión, sino como un encuentro de un espíritu. C'est un état d'esprit qui veut que le monde unipolaire de l'Occident disparaisse. Que es un espíritu que quiere que el mundo unipolar de Occidente desaparezca. Avant, c'était l'Ouest contre l'Est. Antes era el este contra el este. Maintenant, c'est l'Ouest contre le reste. Ahora es el oeste contra el resto. Nous sommes le reste. Nosotros somos el resto. Et nous devons résister contre l'impérialisme occidental. Y debemos resistirnos contra el imperialismo occidental. Et c'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui au Venezuela. Y es por eso que nos encontramos hoy aquí en Venezuela. Que nous rencontrons des autorités politiques. Que nos encontramos con autoridades políticas. Parce qu'il doit y avoir une collaboration réelle dans le Sud global. Porque debemos entrar en colaboración verdadera con el sur real. Bien, ya para finalizar, vamos a ver el portal de Noticias Mundo Negro, donde usted decía una frase pues muy importante en una entrevista. Allí lo tenemos en pantalla. On va voir un portal où tu avais dit des choses très importantes. On les voit à l'écran. Dice, nuestro pueblo debe optar por la autodeterminación más que por la victimización. Notre peuple doit lutter pour la libération plus que la victimisation. ¿Cuál es el mensaje para los pueblos también de América Latina respecto a ese cambio de visión, víctima o autodeterminación? C'est lequel le message pour le peuple de l'Amérique latine par rapport à ces messages victimes ou le peuple noir en Amérique latine connaît des discriminations qu'on ne peut pas nier. Los pueblos de América Latina deben luchar por su liberación sin independencia. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, répète s'il te plaît. J'ai dit, le peuple noir en Amérique du Sud connaît une discrimination, on ne peut pas le nier. El pueblo de América del Sur conoce una discriminación que nosotros no podemos negar. Mais je fais partie des gens qui pensent que la lutte contre le racisme n'est pas un projet politique. Pero yo soy de los que cree que la lucha contra el racismo no es un proyecto político. Le vrai projet politique, c'est la lutte pour l'autodétermination des peuples. La verdadera lucha de los pueblos es por la autodeterminación de los pueblos. Si le peuple noir en Amérique du Sud s'organise pour devenir puissant économiquement et politiquement, le racisme disparaîtra. Si los pueblos negros de la América Latina se unen para luchar contra el racismo, podríamos y hacen su trabajo económico y cultural, podríamos elevar. C'est pour ça que je soutiens beaucoup une députée comme Roraima Gutiérrez. Es por eso que yo me encontré con una diputada como Roraima Gutiérrez. Nous ne passons pas notre temps à dire que nous sommes dans un cadre de victimisation. Nous voulons que les Noirs se prennent en charge. Nosotros no venimos a decir que debemos confrontar la victimización, sino que debemos hacernos cargo. Et nous sommes très touchés que le président Hugo Chavez, à l'époque, était très concerné par la situation des Noirs.
y a nosotros nos tocó bastante que el presidente Hugo Chávez haya hecho tanto por la población negra. Et de la même façon, nous sommes contents et touchés que le président Maduro soit très attentif à la situation des peuples noirs. Y también nos llama la atención que el presidente Nicolás Maduro esté tan pendiente de la situación de los negros. Et donc, nous faisons partie de ceux qui pensent que les communautés noires en Amérique du Sud doivent s'organiser pour être des centres de gravité politique qui vont contribuer à lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Y nosotros somos los que creemos que el pueblo negro en América Latina debe organizarse para contribuir en la lucha contra el neocolonialismo en todas sus formas. Et lutter aussi contre le paternalisme qui existe parfois aussi en Amérique du Sud contre nos peuples. Y luchar también contra el paternalismo que existe también contra el pueblo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente tenemos que despedirnos. El tiempo apremia. Vean esta repetición a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Muchas gracias, Kemi Seba, por estar con nosotros. Hermana. Gracias. Gracias a ustedes también que están en sintonía de este espacio. Hasta la próxima.